Al aire con Luis Fernando López, marchista colombiano. Bueno, y entonces, noveno en los Juegos Olímpicos de Beijing, pero finalmente es un buen resultado. Ese pedazo en que Jefferson Pérez le hizo, usted lo cita, si usted lo recuerda es porque fue fundamental ahí, lejos de decirle, bueno, va para adelante, terminó, como decimos en Colombia, jodiéndolo. Sí, porque ¿Cree que hubo mala intención? Porque a veces ellos con mala intención también, ¿no? No creo, simplemente era como un referente del área, Sí. y pienso que él lo que hacía era como empujarme a que bueno, que listo, hágale. Claro. Pero sí como que me desenfocó en ese instante de lo que iba a hacer Claro. yo después. ¿Qué es la concentración en pruebas tan largas donde el corazón está a 1000 y hay que poner la cabeza en 0? ¿Cómo es la concentración? La concentración es, nosotros lo hacemos de la siguiente manera, es enfocarse por kilómetros. ¿Qué debo hacer en cada kilómetro? ¿Qué debo consumir? Porque también viene la parte energética. Aparte de eso, toca estar concentrado en la técnica. Y retomar palabras o entrenamientos claves que me permitan tener la certeza de que todo va avanzando sobre el plan. Es como reenfocar lo que ya se ha trabajado en el entrenamiento. Pero hay instantes en los que es difícil. Es como cuando le dicen al volante, no se salga de esta línea, tienen que marcarme a esta persona, pero resulta que esa persona le está pateando, le está cualquier cosa y Claro. lo saca o lo desenfoca y pues lo lleva a otro tipo de emoción y termina Claro. ¿Es casi dándole. una meditación? Es como una tranquilidad que se debe vivir Que en hay ese que tenerla, instante sí. y de no ir a cometer errores. Y saber que le faltan 10 kilómetros cuando usted está totalmente exhausto, ¿motiva o desmotiva? Eso, cuando uno está bien, cuando faltan 10 kilómetros, que es la mitad de competencia, uno sabe que apenas va a comenzar el... Ok. Pero si está bien físicamente, ni siquiera lo siente. No. Ok. Inclusive uno se siente como, se siente más estrés cuando ya quedan 4 kilómetros de competencia. Claro. ¿Y el último kilómetro? El último kilómetro ya se sabe todo. Claro. Prácticamente ya se define casi todo lo que va a suceder. Y si hay una buena preparación, pues para el último envión pues no Sí. es tan difícil. Bueno, viene la preparación para Londres. Viene Usted la dijo, preparación ahora sí, para fui Londres. noveno, estuve cerca, ya sé lo que tengo que corregir, aquí voy. Hicimos un trabajo de acompañamiento psicológico. En ese instante trabajé con Rafael Sabarain, que en este momento trabaja con la Federación Colombiana de Fútbol. Sí. Y empezamos a hacer un trabajo de concentración y de tranquilidad de lo que se tenía que hacer para las siguientes competencias. Venía un reto, que era el Campeonato Mundial de Atletismo en el 2009 en Berlín. Sí. Y con mi entrenador nos colocamos un propósito, Juegos Olímpicos de Londres. Pero antes de los Juegos Olímpicos de Londres queríamos ser medallistas mundiales. Teníamos Campeonato Mundial de Berlín 2009, Copa Mundo de Marcha en el 2010, Campeonato Mundial de Atletismo en Corea en el 2011. En uno de esos 3 eventos tenía que venir una medalla, Claro. o más. Sí. Sabía de lo que era capaz ya. Y con todo lo que había hecho en Beijing, todavía no había como ese aporte económico para Todavía no lo metían establecer dentro un proyecto. Claro, dentro del grupo de los Sí, posibles medallistas. Exacto. Ujú. Entonces así viajo con competencias del área, no viajando a Europa. En Europa están la mayoría de competidores buenos de nuestra disciplina. Y hasta el kilómetro 17, casi 18, yo era medallista mundial. Me iba a convertir en el primer medallista mundial en ese entonces. Qué bueno. Pero ¿Qué pasó? esas desatenciones psicológicas Sí. me jugaron una Otra mala vez. pasada en esa vez en Alemania. 2009. Sí. Sí. En el kilómetro 10 y en el kilómetro 12 me sentí bien y me sentí el campeón del mundo en ese instante. Sí. Y hice cosas de la estrategia que no estaban planificadas ahí y a la final pues pagué La con inconsciencia se apoderó de la conciencia. la emoción, Claro. la emoción del instante. Claro. Pero Y- bueno, venía 2010. No, quedé quinto. Bueno, quinto está bien. Quinto estaba muy bien. Pero usted tampoco todavía. No, era finalista mundial, Bueno.
Pero tampoco estaba yo había contento. entrenado para algo más. No, pero no. y la- Luis y la había- Fernando, y la ya había- era quinto del mundo. Era quinto y era la mejor participación Sí. después de la de Jimena Restrepo en Gotemburgo. Sí, Había mejorado la marca nacional. claro. Y ahí sí ya aquí lo vieron como posible Y medalla. aquí ya me metieron dentro de un programa que se llama, en ese instante se llama Altius. Ok. Entonces, si usted es Altius, usted tiene derecho a todo. Listo, aquí está mi programa. Ya. Pero fue un programa muy, como nos acostumbramos a ser muy onerosos, Sí. fue así. Ya. Y el objetivo era Copa Mundo de marcha, Claro. nuestra especialidad. Y ese instante jugábamos como de locales porque era en Chihuahua en el 2010. Ya. Me preparé Ahí y fue. y me daban como uno de los favoritos para ganar. Sí, claro. La Federación Internacional prepara siempre unas ruedas de prensa y me llevaron porque supuestamente era el que le iba a dar la primera medalla a Colombia en ese tipo de eventos. Inclusive, como era en México, viajé con mi papá y con Milena, quien ahora es mi esposa. Sí. Dije, quiero que me vean por primera vez subirme a un podio internacional. O sea, tenía tanta seguridad de que lo iba a hacer. Claro. Y desde que salí a la punta a reventar a todo el mundo, pero no conté que venían unos chinos bien preparados. Y faltando 1500 metros para terminar la prueba, me soltaron y me cansé y mi cuerpo no daba. Y a la final terminé cuarto. Cuarto, a Había un puesto de la ascendido por medalla. puesto. Bueno, pero subió un puesto. Subí un puesto. ¿Y también quedó inconforme? No, ahí sí, No, ahí sí, sí ya, quedé sí. más satisfecho Claro. porque sabía que Solamente no dio más. había entregado todo. Hizo todo lo que tenía que todo. hacer. Es que cuando uno pierde así es diferente. Inclusive pasamos la meta y Sí. el uno por allá tirado, el otro por allá, el otro por allá Claro. y bueno, devuelva atenciones por aquí, Sí, como claro. los 6 primeros. Fue una competencia muy Además, fuerte. malo bien iba subiendo. Quedaba una Copa del Mundo en 2011 y los Olímpicos. Quedaba un campeonato mundial de atletismo en el 2011. ¿Y qué pasó ahí? Venía muy bien. Yo creo que en el 2011, cuando arranqué mi pretemporada, Sí. ha sido lo mejor que en sensaciones había sentido. Claro. Pero en mayo venía de ganar de ser segundo en una parada del circuito internacional con una buena sensación. Habíamos viajado a Italia y en Italia estaba preparado para ganarle al campeón olímpico de ese entonces. Y me fue mal, me tuve que retirar de la competencia, llegué aquí a Colombia, hicimos evaluaciones médicas, fisiológicas, tomamos de algunos dolores que tenía y resulta que tenía una pubalgia. Entonces, Esa es una de las lesiones más complicadas. difíciles de recuperar. Entonces, Es una molestia ahí, una cosita. pero no sabíamos cuál era el origen. Sí. No se sabía cuál era el origen. Si eran los aductores, si era, bueno, cualquier cosa, pero no se sabía qué era. Entonces el médico ortopedista en ese instante me dice, ¿tiene 3 meses? Y dije, sí, tengo 3 meses, pero no para descansar. Tengo 3 meses para preparar una medalla mundial, porque si no es ahora, no lo voy a hacer. Y mucha gente, pues en especial gente de la parte administrativa que lleva la metodología en Comité Olímpico en ese instante, como que decía no, el objetivo son Juegos Panamericanos. Claro. Y yo decía no, mi objetivo es el Mundial. Entonces como que descanse, que para que llegue bien a Juegos Panamericanos, como que no, y yo tirando ¿Y por el usted otro se fue de lado. terco? Y yo les dije no, yo me he preparado para algo y esta oportunidad no la pienso Sí. dejar ir. Ajá. Y fueron 3 meses en los que había mucho dolor, había días que terminaba mi entreno y no quería caminar porque molestaba mucho. Conté con la mano nuevamente de mi psicólogo, de mi entrenador, de mi preparador físico de ese entonces y en especial de una fisioterapista, Carolina Caicedo, Ya. que supo entender qué era lo que yo quería y sabía lo que tenía que hacer. Y así llegué al Campeonato Mundial de Corea, inclusive fueron mis mejores entrenamientos de ese entonces con una lesión. Y tenía la tranquilidad total, la cabeza ya muy entrenada de qué era lo que iba a hacer ahí. Y la competencia con mucho calor, los rusos siempre adelante, Claro. los chinos ya venían siendo como potencia también. Y yo tranquilo, calmado, esperando que las cosas se den. Y recuerdo que hubo unos últimos 5 kilómetros muy intensos. Sí.
¿Cuántos quedan en la cabeza? En la cabeza se habían escapado como 3. ¿Y usted no estaba ahí? No, yo no estaba, yo estaba más atrás. Y de atrás salimos de ese lote con un ruso. Sí. Y salimos y fuimos cogiendo gente. En 3 kilómetros alcanzamos al segundo, le recortamos casi más de medio minuto al que iba primero, otro ruso. Sí. Y faltando como 1000 metros, el ruso se fue, ya no lo pudo seguir y entré tercero. Bueno, y ahí sí ya Se hizo. medalla. Se hizo y... Chuleado en la vida. Medalla de campeonato del mundo. Y la satisfacción de que fui el primer medallista mundial de la historia de nuestro deporte, del atletismo. ¿Dónde está esa medalla? En mi casa. En un lugar privilegiado. Sí, pero todavía no le... Estaba en un cajón guardada, bien guardada, pero todavía no le he encontrado como el Y lo más espacio. importante es todo lo que pasó antes de para lograrlo. Sí. Ya venimos a ver qué pasó en 2012, que venía siendo el año de los Olímpicos. Ya Luis Fernando había sido medallista en la Copa Mundo de Atletismo, primer latinoamericano en lograrlo además. Sí, primer colombiano en lograrlo. Pues venían unos grandes Juegos Olímpicos y viene una historia conmovedora que a primera vista uno va a decir, hombre, una historia de derrota, pero al final se convierte en una historia de victoria, como todo lo que sucede cuando uno prepara las cosas bien.